Buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, Inge. Gracias. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, en principio había una especie de confusión, ¿no? Pensábamos no pasar las clases, pero lo vamos a hacer hasta cierta hora por lo menos. Ustedes sabrán, ¿no?, que hoy es un aniversario muy especial, ¿no?, de la fundación, de la creación de la Ciudad del Alto. Y bueno, en algunas instituciones han determinado ni siquiera horario continuo porque es sábado, ¿no? Han determinado, digamos, asueto. Sin embargo, nosotros respetuosos, ¿no?, de lo que dice nuestra dirección, vamos a continuar las clases. Y de todas maneras, también felicitarles a ustedes, pues, a todos nosotros como formadores, digamos, o que conformamos esta Ciudad del Alto, ¿no? A todos los estantes y habitantes, felicidades. Hoy día es 6 de marzo, compañeros. Es un día de regocijo. Bueno, mis felicitaciones para todas y todos ustedes, compañeros. Bueno, la materia que vamos a pasar, creo que muchos se han agregado recién, compañeros. Muchos se han agregado recién al grupo. Bueno, la materia que pasaremos es ingeniería legal con mi persona, como ya hemos indicado. Bueno, estuvimos avanzando en la anterior clase, la primera lección. Tal vez vamos a recapitular algo. Sin embargo, algunas cosas quiero hacerles, aclararles, ¿no? En relación a lo que es los trabajos de investigación, compañeros, en relación a lo que son los trabajos de investigación, les pediría por favor que los realicen en un cuaderno tamaño carta de 50 hojas, digamos. Sí, yo creo que es suficiente 50 hojas para que puedan hacer, ¿no?, las redacciones. Ya habíamos indicado, ¿no?, que los trabajos de investigación son a mano alzada, es decir, a pulso. Esto con el objetivo didáctico, digamos, de que realmente ustedes puedan leer el trabajo, ¿no? Porque yo les hubiese pedido solamente impreso, pero a veces muchos no leen como corresponde el trabajo y bueno. Entonces, compañeros, necesito tomen en cuenta, ¿no? A mano alzada en un cuaderno tamaño carta. Obviamente el cuaderno tiene que ser cuadriculado, ¿no? Y yo estimo que todos los trabajos van a entrar ahí, ¿no? Trabajos que hemos indicado van a ser de 1 punto, 5 puntos. Algún trabajo de repente también valga 10 puntos, ¿no? Bueno, en su gran mayoría son trabajos de investigación, que como ya indicábamos, en nuestro estatuto precisamente eso prescribe, ¿no?, que debemos incentivar la investigación de todos y cada uno de ustedes, ¿no? La investigación en lo que es el tema académico didáctico. Entonces, compañeros, eso es lo que quiero indicarles, por favor, para que tomen en cuenta. Desde ya, todo el material les voy a pasar en su gran mayoría por WhatsApp. Les he mandado unos trabajos, más que trabajos, unos libros, que espero que lo tomen en cuenta y lo lean por lo menos un poquito. Es uno relacionado con lo que es la justicia y el otro está relacionado con lo que es el tema, digamos, filosófico de lo que es el derecho, ¿no? Eso también lo tienen, los que quieren pueden, bueno, hacerlo imprimir para tener en su biblioteca, ¿no? Porque estos libros no existen en nuestras librerías locales, ¿no? Son libros de afuera. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con el avance de la materia. Tenemos un trabajo pendiente, o 2 trabajos, o 3 trabajos que tenían que realizar, ¿verdad? Bueno, eso lo tienen que tener solamente en su cuaderno, compañeros. Los trabajos de investigación lo tienen que tener solamente en su cuaderno. Por favor, eso tomen en cuenta. Los trabajos de investigación en el cuaderno. Vamos a fijar fecha. En una de esas fechas voy a yo recibir los trabajos y bueno, en físico, y lo voy a revisar. Eso va a ser más efectivo, ¿no? Pero bueno, seguiremos avanzando, acumulando los trabajos de investigación. Por lo pronto, bueno, podemos leer más bien, ¿no?, algunos trabajos que hayan realizado los compañeros. Tal vez puedo nombrar a algunos de los compañeros que están acá. A ver, la compañera Sonia Condori hizo su trabajo de investigación. A ver, la compañera Sonia Condori. Creo que está en sala, pero a ver.
o la compañera Jimena Yupanqui. Presente, Liz. A ver, ¿hiciste tu trabajo en relación a lo que estamos hablando? Al Corpus Juris Civilis, a ver. Corpus Juris Civilis. Es primera clase, Liz. Recién estás ingresando. Ya. Sí. A ver, ¿quién hizo, compañeros, de los que estuvimos la anterior sesión? ¿Quién hizo la investigación de los que estuvimos la anterior sesión? A ver, ¿alguien me puede indicar? Yo, Inge, Israel Chambi. A ver, un poquito puedes leer algo. ¿Cuál Inge? Digo, dice, es que, bueno, nos ha pedido 3 investigaciones del código de Urnamo, el código de Hammurabi y el Corpus Juris Civilis. A ver, empezaremos con el código Hammurabi, a ver. Ya. Un poquito para que tengamos conocimiento de qué estamos hablando, ¿no? De las primeras leyes. Adelante, compañero. Ya, bueno. En la antigüedad eran los dioses quienes dictaban las leyes a los hombres, por eso las leyes eran sagradas. El código de Hammurabi, datado hacia el año 1700 antes de nuestra era, representa exactamente eso. El rey Hammurabi de Babilonia, recibiendo de Shamash, el dios del sol y la justicia, las reglas a cumplir para fomentar el bienestar entre la gente. Una prueba de dicho código se encuentra sobre el Museo del Louvre de París. Es una columna de basalto negro de 2 metros de alto. Sin duda alguna es una de las mayores maravillas que nos ha legado la antigüedad y uno de los primeros intentos legislativos de la humanidad. Consta de un prólogo, 282 leyes y un epílogo donde se regula la vida social y económica en todos sus aspectos, estableciendo un riguroso e implacable sistema penal basado por lo general en la conocida ley del talión, lo que es lo mismo que el ojo por ojo, diente por diente. Así, quien cometía un delito era sancionado con un código similar al daño ocasionado. Entre algunos de los códigos tenemos si un hombre destruye el ojo a otro hombre, se le destruirá el ojo. Si un hombre destruye el hueso a otro hombre, se le romperá el hueso a él. Eso sería, Liz. Ya, excelente, compañero. A ver, ¿cuál es tu nombre? Ya hemos indicado, ¿no? Que se va a tomar en cuenta las participaciones, compañeros. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Israel Chambi. Israel, ¿no? Creo que has participado también, ¿no? Creo. Sí, estaba desde la primera clase. Sí, ya. A ver, ¿quién quiere leer de la ley del Manú? A ver, la ley del Manú. Inge, ¿yo podría leerlo? Mendel, Maldonado. Sí, correcto. Adelante. La ley de Manu es un importante texto sánscrito de la sociedad antigua, digamos, es decir, es una doctrina que fueron dictadas por el sabio Manu hacia varios y cientos de miles de años a los rishis, que lo habían pedido que los iluminara acerca de este tema. También nos menciona de que, pues, muchos historiadores creen que el texto fue escrito durante o después del reinado del rey hinduista Pushyamitra Shunga en el siglo III a.C. También nos menciona que las leyes de Manu son de los 18 Smrtis de Dharmashastra. Esta contiene 2031 versos, está dividido en 18 capítulos que presentan reglas y códigos de conducta que debían ser aplicados por los individuos y la sociedad. Algunas de estas leyes codifican el sistema en 4 castas y las etapas de la vida de los nacidos 2 veces. Y las leyes de Manu es la escrita del hinduismo, que más ha sido criticada por los eruditos coloniales británicos, los defensores de los Dalit y por los historiadores marxistas. El código de Manu se divide en 5 textos: el Veda, el Vedanta, el Achara, el Vyavahara, el Praishchita y el Karmapala. Ya, está bien, compañero. ¿Alguien más quiere ampliar al respecto, tal vez? Ustedes sabrán que a veces hay diferentes versiones que nos pueden enriquecer, ¿no? ¿Alguien quiere ampliar, compañeros? A ver, ¿alguien quiere ampliar? Bueno,
De todas maneras, compañeros, estas han sido las primeras leyes, al igual que las leyes de Creta, las leyes más antiguas que tiene, digamos, si se quiere decir, la humanidad, ¿no? No son leyes muy bien elaboradas, sino son leyes, por ejemplo, intentos instintivos de llevar adelante, digamos, algún tipo de codificación. La ley verdadera, que es realmente más que ley, sino donde verdaderamente se ha desarrollado el derecho, como les decía en la anterior clase, fue precisamente en Roma, ¿no? Y para ello inclusive hicieron lo que se denomina el Corpus Juris Civilis, ¿no? En Roma. No sé si alguien ha podido hacer el Corpus Juris Civilis, que significa el cuerpo del derecho civil romano. A ver, ¿alguien podría leer su investigación, por favor? El Corpus Juris Civilis. A ver, compañeros, de los que han investigado, ¿no? A ver, ¿quién lo podría hacer? Sí, licenciado, yo lo he investigado. Vladimir. Sí, Vladimir Wanka. Ay. A ver, por favor. No sé si nos puedes resumir o leer algo, ¿no? De lo que... Bueno. Adelante, compañero. En español, el término derecho se corresponde con la palabra latina ius, por otra parte, corpus quiere decir conjunto de textos, y con este vocablo se hace referencia al conjunto de leyes. El término civilis alude al derecho civil o ius civile, es decir, las normas que rigen la vida en comunidad. De esta manera, corpus juris civilis se traduce normalmente como cuerpo del derecho civil. Y el Corpus Juris Civilis es la más importante recopilación de derecho romano y el texto jurídico más influyente de la historia. Este código se compiló en el siglo VI por el emperador bizantino Justiniano I, que ordenó unificar el conjunto de leyes en un tratado o cuerpo jurídico. Esta compilación o colección estuvo dirigida y organizada por el jurista bizantino Triboniano e incluía el conjunto de la jurisprudencia romana desde el emperador Adriano hasta el siglo II, hasta el fallecimiento de Justiniano. El planteamiento del nuevo código se basaba en la necesidad de ordenar las leyes del derecho romano de manera sistemática y en un único órgano. En el momento en que Justiniano promovió el nuevo código, había un declive del derecho, pues los sucesivos emperadores habían impuesto leyes con criterios absolutistas y de manera arbitraria. El Corpus Juris Civilis supuso la unificación de la tradición cristiana y la cultura romana con el fin de que el papel de la Iglesia y el Estado estuvieran armonizados. Esta antología jurídica permitió la conservación de la tradición clásica del mundo antiguo y la conclusión de los valores cristianos. El Código de Justiniano está conformado por 4 partes que son las instituciones, el digesto, el código y las novelas. Ya. ¿Algo más alguien puede contribuir, compañeros? Ingeniero, buenas tardes. Perdón, ¿quién ha leído hace rato? ¿Cómo te llamas? Ingeniero, buenas tardes. Vladimir Huancaticona. Ya, está bien, adelante. Ingeniero, ¿yo puedo aportar? Ya, ¿tu nombre? Franz Condori Casas. Ya, adelante. También se puede decir, ¿no? Gracias a esta compilación se crearon bases en el saber jurídico de Roma, pues aunque la ley de las 7 tablas permitió dar aportes importantes para el derecho romano y fue de gran progreso en su momento. El Corpus Juris Civilis hizo posible una codificación de todas las legislaciones anteriores existentes para así dar un alcance universal al derecho romano. ¿Algo más? Bueno, ¿cuántos libros componía el Corpus Juris Civilis? A ver, ¿alguien puede hablar? ¿Cuántos libros? Porque ha sido una extensa compilación, ¿no? Imagínense todo un derecho de una civilización han realizado. A ver, ¿alguien más puede contribuir, compañeros? ¿Alguien más? De los que investigaron, obviamente, ¿no? Bueno, Lice, el Corpus Juris Civilis estaba principalmente compuesto por el Codex Repetitae, Prac Electionis, la Digesta Sirve Pactate, los Institutas y las novelas Constituciones. Bueno, eso sería en el latín, pero esas 4 eran principalmente la composición del Corpus Juris Civilis para la legislación de las leyes por Justiniano. Ya, ciertamente ha sido todo un resumen que han hecho, ¿no? Hasta esa época.
ustedes mismos han hablado, no han dicho, ha sido un siglo después de haberse creado Roma. Y esto decíamos en la clase anterior, que Roma atravesó por 3 periodos, ¿no? El periodo monárquico, en la época en que se fundó Roma, donde creó la monarquía, el periodo de la república y el periodo del principado o imperio, ¿no? O sea, fueron estos periodos en los cuales, digamos, Roma se desarrolló. Habíamos indicado que Roma se había fundado, ¿qué año? El año 753, 756, ¿no? Hay una precisión, ¿no? Hay un autor que nos habla, por ejemplo, Arangio Ruiz, acerca de la fundación de Roma. Bien, el jus para los romanos era el derecho. El jus para los romanos era el derecho, ¿no? Lo que para nosotros derecho, bueno, el tema es que en Roma lo que predominaba, habíamos indicado esto, lo que predominaba en Roma, ¿qué cosa era? El latín, porque hubieron tres tribus que habrían fundado, digamos, Roma, ¿no? La primera tribu era la tribu relacionada con los sabinos, la segunda ha sido la tribu relacionada con los etruscos, la tercera tribu fue la de los latinos. Y obviamente el idioma, la lengua latina fue mucho más, digamos, se puede decir, atractiva, mucho más posible de ser pronunciada, de ser memorizada. Era más fácil, se dice en la época, ¿no? Entonces se impuso el latín sobre las demás lenguas. Y ya a nivel, digamos, de lo que fue Roma, oficialmente se adoptó el latín. Y obviamente habíamos indicado también que de Roma o del latín surgieron precisamente muchos idiomas, ¿no? Que hoy por hoy los conocemos, por ejemplo, el portugués, el castellano, e inclusive podemos decir el italiano, ¿no? O sea, estos idiomas, alguien diría que es el latín, si se quiere decir, el latín mal pronunciado, el mal latín, porque todos estos idiomas, lenguas, ¿vienen de dónde? Vienen de lo que es el latín. El castellano, el portugués, el italiano descienden de lo que fue el latín. En particular, especialmente el portugués y el castellano. Bueno, vamos a seguir hablando de Roma un poquito más, pero más después. Habíamos hablado en la anterior clase en relación a lo que es el derecho positivo. Habíamos indicado que el derecho positivo está dividido precisamente en tres espacios importantes, ¿no? El derecho privado, derecho público y derecho social. Dentro del derecho público está precisamente el derecho constitucional, donde se aprende precisamente a interpretar adecuadamente lo que es la Constitución. O sea, el derecho constitucional es un aspecto fundamental de lo que es el derecho público. También es el derecho penal, habíamos indicado eso en la anterior clase, ¿no? El derecho procesal penal también se encuentra en ahí. También se encuentra el derecho tributario, el derecho aeronáutico e inclusive el derecho de familia está dentro del derecho público. Y dentro del derecho privado está aquí cosa el derecho civil. En la anterior clase les mostraba inclusive códigos, ¿no? En relación a lo que fue el derecho civil. ¿Qué características tuvo el derecho civil? Bueno, y también está lo que se denomina el derecho comercial. Está también lo que es el derecho comercial. Hoy por hoy en nuestro país, por ejemplo, tenemos un código de comercio. Un código de comercio que nos sirve para entender lo que es el tema positivo del derecho comercial. Bien, ahora vamos a ver, digamos, ya hemos visto eso de las subdivisiones del derecho positivo. Bueno, estamos en el tema número 2. Bueno, estábamos mencionando en la anterior clase las definiciones del derecho. Hay muchas definiciones del derecho que mencionábamos en la anterior clase. Habíamos dado la definición que nos da, Hans Kelsen, ¿no? Alguien anotó la anterior clase, Hans Kelsen, que decía que el derecho precisamente aparece como un orden coactivo, ¿no? Como un orden coactivo
como un sistema de normas que prescriben o permiten actos coactivos bajo la forma de sanciones socialmente organizadas. Eso lo habíamos señalado en la anterior clase. Norberto Bobbio, ¿qué decía? Se debe considerar al derecho como un sistema de normas o reglas de conducta. Es eso lo que decía, ¿no? Un sistema de normas o reglas de conducta. Bueno, los autores lo escribí la anterior semana, están precisamente en el grupo de WhatsApp, los autores con su verdadera forma de escritura, ¿no? Con su verdadera forma de escritura. Y bueno, lo vamos a retrotraer para esta clase para que puedan ver adecuadamente, ¿no? Bueno, otro aspecto más que mencionábamos era en relación a que hay otra escuela, la escuela decisionista. La escuela decisionista, compañeros. La escuela decisionista está precisamente dos autores, Carlos Marx y Carl Schmitt. Carlos Marx y Carl Schmitt. ¿Qué dice Marx? El derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Eso es lo que dice Carlos Marx, que el derecho no es más que la clase dominante erigida en ley. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo al marxismo, existen dos clases sociales. Unos son los burgueses y otros son los proletarios. Burgueses o proletarios. ¿Quiénes tienen el poder? ¿Quiénes son ricos? Precisamente la burguesía. Y el pueblo está aquí abajo, ¿no? Es por eso que dice en su enunciado, digamos, conceptual, que el derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley. El derecho no es más que voluntad de la clase dominante erigida en ley. Eso es lo que dice precisamente Carlos Marx. Y hay otro autor también, que se llama Carl Schmitt, ¿no? Otro autor que se llama Carl Schmitt. ¿Qué dice Carl Schmitt? Dice precisamente que el derecho es una decisión política. El derecho es una decisión política. Toda ley como reglamento normativo reclama necesariamente para ser válida en última instancia una decisión política. Eso dice del derecho. El derecho es una decisión política. Aclarando, compañeros, que estamos dando las diferentes definiciones de derecho para los que recién han llegado a clases o recién se están insertando, ¿no? Habíamos indicado que hay diferentes definiciones de derecho, ¿no? Hay diferentes escuelas. Estamos hablando de la escuela normativista y de la escuela decisionista, ¿no? O sea, cuando se quiere definir, digamos, esta disciplina, necesariamente tenemos que abarcar esas disciplinas, digamos, o esas escuelas, ¿no? Hay 4 escuelas en la definición del derecho: la escuela normativista, decisionista, finalista y la escuela sociológica. Estamos dando lectura a algunas escuelas. Bueno, al respecto de esto también les voy a mandar el copiado correspondiente, pero es bueno también un poquito ampliarlo en clases. Bueno, es lo que dice Carl Schmitt. Ahora veremos la escuela finalista. Las definiciones de derecho desde la perspectiva de la escuela finalista. Las definiciones de derecho desde la perspectiva de la escuela finalista. ¿Qué dice en la escuela finalista? ¿Quiénes son los representantes? Está Emmanuel Kant, Mario Alzamora Valdés y Gustav Zadbruch. Esto creo que ya lo hemos pasado en la anterior clase, pero de todas maneras, compañeros, les voy a reiterar. ¿Qué dice Emmanuel Kant? Dice que el derecho es el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede armonizarse con el arbitrio de los demás. Según el derecho, el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede armonizarse con el arbitrio de los demás, según una ley universal de libertad. Bueno, todos tenemos derechos en esta sociedad, compañeros. Todos tenemos derechos. Y el principal derecho, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el derecho a la vida. Es el derecho a la vida, compañeros.
Y ese derecho a la vida precisamente tiene que ser de alguna forma, digamos, subsanado a través de las diferentes legislaciones, ¿no? Tomado en cuenta. El derecho que yo tengo no puede sobrepasar otros derechos. Es lo que dice esta definición de Kant, ¿no? Que todos nosotros somos árbitros de nuestra propia conducta. Por un lado nos podemos ir por el bien o por otro lado nos podemos ir por el mal. Somos árbitros de nuestra propia conducta, compañeros. Árbitros. Pero más, el derecho, digamos, que tiene esta persona no puede pisotear bajo, digamos, justificativo de decir yo tengo derecho y pisoteo los derechos de esta otra persona, ¿no? Sino tiene que haber un mutuo respeto, ¿no? Bajo una ley universal, digamos, si se quiere decir, bajo una ley universal de solidaridad, ¿no? Entonces, es lo que quiere decir, que el arbitrio o la libertad que tenemos nosotros no puede pisotear la otra libertad de otra persona. Mucho más en este tiempo que estamos viviendo un Estado de Derecho. Hoy por hoy estamos viviendo lo que se denomina un Estado de Derecho, donde existe el respeto a todas las personas. ¿Y eso está establecido en qué? En nuestra Constitución Política del Estado. Ya les mencionaba en la anterior clase, ¿no? Nuestra Constitución Política del Estado. En este caso, yo tengo la Constitución Política del Estado. Bueno, ya les había indicado que tienen que comprarse cada uno su Constitución Política, que tenemos que conocer, así como lo tenemos que conocer el estatuto de nuestra universidad, de la UPEA, de la misma manera tenemos que conocer la Constitución Política del Estado. Y el derecho que les estoy hablando está reconocido, pues, en la Constitución Política del Estado. Bueno, es un libro manual, ¿no? Es un libro pequeño que entra en la mano. La verdadera Constitución Política del Estado, bueno, es algo más grande. No será tan voluminosa como esto, pero es así. Así. La próxima clase, para los que no se han comprado, bueno. Pero también lo tienen en internet, ¿no? Creo que está la Constitución País. Pueden bajarlo, pueden hacerlo, imprimir, etcétera. Pero mejor que se compren. Una Constitución más o menos tiene el precio de 10 bolivianos debe ser. Es bueno conocer, no solamente, digamos, una persona ilustrada, un intelectual, un universitario tiene que saber de su propia disciplina, sino también tiene que saber de otras disciplinas. Porque en el mundo social en el cual vivimos hay muchos problemas, ¿no? Y debemos saberlos afrontar de acuerdo a nuestras posibilidades. Entonces, ese es el detalle, compañeros, que tienen que tomar en cuenta. Que la Constitución Política del Estado es un elemento fundamental para todo. En relación a lo que estábamos hablando, ¿no? A las definiciones. El derecho es el conjunto de las condiciones que pueden unirse con los demás, según una ley universal de libertad. Pasemos al otro autor dentro de la definición finalista, Mario Alzamora Valdés. La definición de Mario Alzamora Valdés. ¿Qué nos dirá Mario Alzamora Valdés? Bueno, dice, el derecho es la regulación de la vida social del hombre para alcanzar la justicia. El derecho es la regulación de la vida social del hombre para alcanzar la justicia. Y es verdad, pues, es verdad, lo que regula, digamos, la vida social del hombre, lo que regula la vida social del hombre es precisamente el derecho. Eso es lo que nos indica este autor. Ya decíamos que los antiguos son, pues, ubi societas ibi jus, o ibi jus ubi societas. ¿Qué significa decir? Que donde hay derecho hay sociedad. Y donde hay sociedad, evidentemente también hay derecho.
Entonces, esos aspectos hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Donde hay sociedad, hay derecho. Y donde hay derecho, hay sociedad. Bueno, veamos dentro de la escuela finalista otro autor, Gustav Zadbruch. Gustav Zadbruch. Bueno, la forma de escritura ya les pasé en la anterior clase mediante WhatsApp. Gustav Zadbruch. ¿Qué dice él del derecho? ¿Qué dice? El derecho es la suma o el conjunto de los hechos críticos cuyo sentido se cifra en realizar la justicia, ya la realicen o no. Reitero. ¿Qué dice? Gustav Zadbruch. El derecho es la suma o el conjunto de los hechos críticos cuyo sentido se cifra en realizar la justicia, ya la realicen o no. Bueno, de acuerdo a esta definición, fundamentalmente dice acá, eso podemos verlo implícitamente, que el derecho lo que busca es como un fin la justicia. O sea, el fin del derecho sería la justicia. Y bueno, es una definición también interesante, ¿no? Pasemos ahora a la última escuela, a la escuela sociológica. Pasaremos a la escuela sociológica. Bueno, dentro de esta escuela están John Dewey. Bueno, lo estoy escribiendo en el WhatsApp. Dentro de esta escuela está John Dewey. John Dewey y Roscoe Pond. Bueno, esos son los dos autores, ¿no? Roscoe Pond y John Dewey. Bueno, es bien concreto la definición de John Dewey, ¿no? ¿Qué dice John Dewey? El derecho es totalmente un fenómeno social, dice. El derecho es totalmente un fenómeno social. En su origen, en su propósito o fin y en su aplicación. Y es verdad, pues, el derecho es un fenómeno social. El derecho es un fenómeno social. Bueno, hay otro autor de nombre Roscoe Pons. Hay otro autor de nombre Roscoe Pons que indica que el derecho es una ingeniería social. Hay otro autor de nombre Roscoe Pons que el derecho indica que el derecho es una ingeniería social. Así de concreto es esta definición. El autor dice que el derecho es una ingeniería social. Bueno, a ver, compañeros, se nos está acabando el tiempo, vamos a tener que desactualizar. Pero a ver, esperaremos que se nos acabe. Nos falta un minuto más para acabar el tiempo que tenemos. Bien, hasta aquí alguna pregunta, compañeros. Ya inmediatamente vamos a pasar a lo que es el derecho. Bueno, reiterando, ¿no? Que el derecho en su definición no es así de fácil. El derecho se define así, listo, ¿no? Sino hay diversas escuelas que nos hablan del derecho. Hay diversas escuelas que nos hablan del derecho. Y en estas diversas escuelas, precisamente, nos van a hablar de diferentes aspectos fundamentales, ¿no? La escuela, hemos dicho, normativista, donde están básicamente dos autores, Hans Kelsen y Norberto Bobbio. La escuela decisionista, están dos autores, Carlos Marx y Carl Smith. La escuela finalista, están tres autores, Emmanuel Kant, Mario Alzamora Valdés y Gustav Zadbruch. En la que acabamos de hablar, en la escuela sociológica, está
Vamos a continuar. Bueno, habíamos indicado que existen básicamente 4 escuelas del derecho, ¿no? 4 escuelas sobre las cuales precisamente se cae el tema de definir el derecho. La escuela normativista, decisionista, finalista y sociológica, ¿no? Bueno, esas son las definiciones de derecho que podemos mencionar. De acuerdo a nuestro programa, esas son las definiciones del derecho. Bueno, cada derecho tiene su característica, ¿no? Cada derecho tiene su característica. Y precisamente esta característica, a ver, un ratito, compañeros, un minutito. Sí. Ay, no, terrible. Compañeros, vamos a continuar, compañeros. Perdón. Bien, estuvimos viendo las características del derecho. Bueno, en realidad, ¿por qué se dice que es derecho público? Esa explicación de repente me falta darles, ¿no? ¿Por qué se denomina derecho público, derecho privado y derecho social? Repasando, ¿no? Que dentro del derecho público, en la cúspide, está la Constitución Política del Estado o el derecho constitucional. Está el derecho penal. Está el derecho, digamos, aeronáutico, el derecho de familia, el derecho procesal, el derecho tributario. O sea, lo más amplio es el derecho público. Pero dentro del derecho, si se quiere decir, privado, solamente hay 2 derechos. Uno es el derecho comercial y otra es el derecho, si se quiere decir, el derecho civil, ¿no? El derecho civil, es decir, solamente están esos 2 derechos. El derecho social y el derecho civil. Si mencionamos al derecho civil, precisamente vamos a encontrar nosotros inclusive un código, ¿no? Código civil, que de alguna manera lo vamos a revisar en esta materia, código civil. Bueno, dentro del derecho social están 3 derechos. El derecho de familia, el derecho, por un lado, el derecho de familia, el derecho de la seguridad social y el derecho del trabajo. Esos serían los derechos, digamos, o la característica de la división del derecho positivo. Derecho privado, derecho público, derecho social. Esa es la característica de la división, compañeros. Ahora alguien me preguntará, ¿por qué es público? ¿Por qué es privado? ¿Por qué es social? ¿Por qué es público, compañeros? Porque interviene necesariamente el fiscal cuando se ha cometido algún delito. ¿Qué delito, por ejemplo? Un ejemplo concreto. Delito, digamos, de homicidio, de asesinato. Hay en la investigación, tiene que intervenir ¿quién? El fiscal. Lo ocurrido, por ejemplo, en nuestra universidad está dentro del derecho público. Es un caso que es digno de ser estudiado dentro del campo penal. Y para eso precisamente hay un código. Hay un código penal que estudia al respecto. Entonces, ahí interviene ¿quién? Interviene el fiscal. No sé si han escuchado ustedes, ¿no? Que se hagan las investigaciones correspondientes porque es un derecho o es un delito de carácter público.
el delito de homicidio o asesinato, ¿no? Inclusive un accidente, ¿no? Aunque sea fortuito, igual tiene que ser investigado, ¿no? En cambio, en el derecho privado, compañeros, no interviene el fiscal. En el derecho privado no interviene el fiscal. Un ejemplo, digamos, de un asunto privado, a ver, la compraventa de vehículo, por ejemplo. En la compraventa de un vehículo, ¿intervendrá el fiscal, compañeros? No interviene, pues. Eso es un asunto entre dos personas. Dos personas, compañeros. ¿Quién compra? Bueno, él puede ser el comprador y él puede ser el vendedor. Le está vendiendo un auto, él compra el auto, le paga dinero y él le entrega el auto. Bueno, este puede ser fulano, este puede ser mengano. Fulano vende su auto a mengano. Mengano le paga el precio y fulano le entrega, ¿qué? El auto. Es así, ¿no? Un asunto, un negocio jurídico privado. Pero ¿y cuándo se puede volver público? A ver, ¿cuándo se puede volver público? Cuando fulano de repente le ofrece un auto a mengano o a sultano le ofrece un auto y no le entrega el auto, sino, digamos, recibe el dinero, pero no le entrega el auto. Le dice, mañana te voy a entregar, pasado, la semana siguiente, etcétera. Eso se puede convertir en una estafa. Y cuando es estafa, compañeros, ya eso es un delito de carácter público. Cuando es estafa, ya es un delito de carácter público. A ver, si me esperan un minuto, les voy a mostrar el Código Penal. Acá está el Código Penal. Parece que no lo tengo a la vista. Pero en el ámbito penal, compañeros, en el ámbito penal se habla precisamente de ese aspecto. Bueno, así como hay otros códigos, también hay el Código Penal. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería comentarle que en el grupo hay muchos compañeros que están pidiendo que se pueda grabar las clases y no sé si podría grabar, ingeniero. Ustedes no lo pueden hacer, compañeros. Se puede también grabar por parte de ustedes, ¿no? Creo que sí, pero usted tiene que dar la autorización para que alguien pueda grabar. Ya no hay problema, ¿no? Autorizo, pero... Bueno, no lo tengo aquí el Código Penal. Les quería mostrar, compañeros, eso. Del Código Penal. A ver. Ya, de todas maneras, como ya les explicaba, no sé si me han entendido eso. ¿Cuándo es público, cuándo es privado? No sé si hay alguna pregunta al respecto, ¿no? Porque hoy por hoy está hablando mucho de temas policiales en nuestra universidad, ¿no? Por el fatal accidente que han tenido los compañeros. A ver. No sé si alguien me puede preguntar algo al respecto. ¿Hay alguna pregunta en relación a lo que estamos hablando? ¿Por qué es penal? ¿Por qué es público? ¿Por qué es privado? Cuando una persona es muerta, por ejemplo, por algún motivo en la calle, es el ámbito penal eso, ¿no? Cuando una persona la encuentran fallecida en la calle, es de ámbito penal. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, compañeros, la diferenciación que hay en cada uno de los aspectos del tema penal y del tema, digamos, si se quiere decir, público o privado. Ahora, otra cosa más que quisiera aclarar, ¿no? Que tal vez después no voy a poder aclarar. Cuando es de carácter público, compañeros, también está el tema de la constitución política del Estado. Cuando es público, está el tema de la constitución política del Estado. Entonces, en este ámbito de público,
Aquí hay muchos derechos. Aquí hay muchos derechos, compañeros. ¿Cuántos artículos tiene esta Constitución? Que pido que se la compren, ¿no? Tiene 411 artículos. 411 artículos. Y en esos 411 artículos, precisamente, nos hablan de los derechos, de los deberes que tienen todos y cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué derechos, por ejemplo, tienen? El principal es el derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho al estudio, derecho a la intimidad, ¿no? Derecho, por ejemplo, a poder, digamos, realizar actividades dentro del campo lícito de trabajo. ¿Qué deberes tenemos? Respetar lo que es la constitución política del Estado, respetar las leyes, respetar, digamos, aspectos relacionados con lo que son nuestros padres, inclusive, ¿no? Respetar a los mayores. ¿Qué obligaciones tenemos? Para los que somos varones, bueno, una de las primeras obligaciones es prestar el servicio militar. Otra obligación, de pagar impuestos. Otra obligación, de la asistencia familiar, por ejemplo. Ya vemos, ¿no? El tema del servicio militar, el tema del pago de impuestos, el tema de la asistencia familiar. Y así podemos tener tal vez algunas más obligaciones, compañeros. Y bueno, a partir de eso se puede relacionar cualquier relación a la estructura misma del derecho. ¿Y dónde empezaba a diferenciar eso? No en la época del Código Hammurabi, no en la época de la ley del Manú, sino más o menos a fines del periodo de lo que es el Principado o la monarquía absoluta, ¿no? En la época de Roma. En la antigüedad no existía esa diferenciación entre derecho público, derecho social. No existía, digamos, esa diferencia que hoy por hoy lo conocemos. ¿Cuál es esa diferencia, por ejemplo? A ver, se dice que en la antigüedad, por haber hecho gestos una persona al rey o príncipe en Francia, por ejemplo, en el siglo XV, a Luis XIV, le habrían mandado a guillotinar, ¿no? A cortarle la cabeza. Hoy por hoy yo creo que eso no sería ya motivo, pues, de sanción, de pena. Pero en esa época sí hubo ese tipo de sanciones. O porque alguien no pagaba, digamos, sus deudas, lo mandaban a matar, ¿no? Hoy por hoy se puede eliminar a una persona por deudas, no, pues es imposible. Hoy por hoy la eliminación por deudas ya no existe más. Ya no existe más, compañeros. Deudor es deudor nomás. Bueno, ¿y dónde tendrá que irse? A la cárcel, obviamente. Pero hoy por hoy inclusive ha variado eso. Nadie puede ir a la cárcel por deudas. Las leyes han ido cambiando, ¿no? En Estados Unidos, en Norteamérica también hay sus leyes que son diferentes. Y bueno, ese es el detalle, compañeros, que hay que diferenciar las leyes una de otra, ¿no? Tenemos una multiplicidad de leyes, ¿no? Bueno, acá los tengo yo algunas nomás, ¿no? Inclusive códigos, leyes, bueno, aquí les voy a mostrar, ¿no? Inclusive algunas no logro encontrar, bueno, son leyes que de alguna forma nos ayudan desde el punto del derecho público a conocer lo que es nuestra realidad, ¿no? Inclusive les voy a decir, compañeros, que dentro del campo de la administración de los recursos del Estado tenemos una ley, lo que es la ley SAPCO, por ejemplo, donde nos indican las diferentes formas de responsabilidad. Responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad ejecutiva.
Entonces, compañeros, para que veamos, ¿no?, cómo se está complejizando el mundo, que ya no es el mismo, ¿no? Que ya no es el mismo. E inclusive hay una ley, ¿no?, la 004, denominada Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es precisamente contra la corrupción. Pero todo está dentro del ámbito del derecho público. En cambio, del derecho privado, ya les he indicado, es un poco resumido, ¿no? Más eso está abarcado en lo que es el Código Civil. Código Civil que nos habla, por ejemplo, de la herencia, de la división y partición, de la compra, compraventa, del alquiler. Eso es el ámbito civil y privado. Bueno, hay una diferenciación también que hay que ver, ¿no? Algunos derechos que deberían estar dentro del campo social, por ejemplo, el derecho de familia, no está. El derecho de familia no está, compañeros, dentro de lo que es el derecho social, sino está dentro del ámbito del derecho público. A ver, cuando una mujer, cuando una dama, digamos, pide asistencia familiar a un caballero, ¿interviene o no interviene el fiscal? Necesariamente, pues ahí está el tema del menor, ¿no? Y ahí puede intervenir el tema del menor. Ahí puede intervenir, digamos, una fiscal del menor. Es por ello también, cuando interviene el fiscal, también se trata de aspectos relacionados con el ámbito público. Eso, compañeros. A ver, ¿qué más podemos hablar? Antes de pasar a la otra parte, que es muy larga, tal vez se van a aburrir, pero de todas maneras, vamos a llevar el tema 3, que es el derecho constitucional. Pero antes de esto, compañeros, vamos a hacer una especie de break de unos 10 minutos. Y vamos a empezar con un nuevo tema que es el derecho constitucional. Vamos acabando 3:11. Reiniciaríamos a las 3:20. Entonces haremos una especie de break, compañeros. Luego vamos a ver qué hacemos. En eso quedamos mientras tanto, compañeros. Reiniciamos a las 3:20. Bien, compañeros, vamos a continuar. Espero que estén todos. Vamos a continuar, compañeros. ¿Me escuchan, verdad? Sí, se escucha. Sí. Bien, compañeros. Bueno, vamos a hacer una recapitulación, pero desde ya coloquen de título Derecho Constitucional. Eso vamos a continuar brevemente, ¿no? Bien, hasta aquí hemos avanzado. Bueno, voy a hacer una recapitulación, ¿no? Algunos compañeros me pedían grabado. Bueno, voy a reiterar para los que quieran el grabado, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con la reiteración. Compañeros.
Bueno, se ha desactivado la grabación. Hubiese querido reiterar todo, ¿no? Bueno, de todas maneras, la intención era grabar desde aquí, pero se me ha desactivado, compañeros. Bueno, de todas maneras, les aclararé, ¿no? Espero que estén todos. No sé cuántos eran los que faltaban. Quisiera saber cuántos son. Se los puedo grabar aparte. No sé si alguien se puede manifestar. ¿Cuántos son los que no están en clase en este momento? A ver, ¿alguien me puede responder, compañeros? ¿Cuántos son los compañeros que no están en clase en este momento? Más o menos pueden decirme. Ahorita en el grupo de WhatsApp somos 71 y en la clase están 44. ¿No están enterados o qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no están presentes? Porque supongo que ellos están exigiendo, ¿no? La grabación. Porque yo se los puedo grabar aparte, ¿no? Aparte de la clase. Un resumen de lo que estamos hablando. No hay problema. En este momento ya quería grabarlo, pero no sé si me ha desactivado. A ver, ¿alguien me podría indicar por qué no están los demás? ¿Todavía no se han enterado que tenemos clases, compañeros? ¿Será algo así o qué está ocurriendo? ¿Por qué no se enteraron todavía para participar en clases? Algunos comentaban que era por el tema de los megabytes, que no contaban con muchos megas y por eso no podían conectarse. Ya. Vamos a solucionar de la manera siguiente. Yo se los voy a grabar un resumen, ¿no? De lo que estamos avanzando. Y bueno, a cualquiera de ustedes les puedo entregar después. ¿Está bien? Un resumen se voy a grabar desde la primera clase, ¿no? Un resumen voy a hacer, que más o menos va a durar unos 30 minutos. Unos 30 minutos. Con eso de alguna forma vamos a subsanar, ¿no? De aquellos que no están viniendo o no están conectándose. Porque eso de las megas es terrible, ¿no? Consume rápido también. Es verdad. Bueno, de esa manera vamos a subsanar, compañeros, porque lo que íbamos a grabar ahorita solamente va a ser de lo que vamos a avanzar en este momento. En cambio, yo voy a hacerles otro grabado que más o menos va a contar de las 2 clases que hemos pasado. En eso quedamos entonces, en ese punto, compañeros. Ahorita dice que quería empezar la grabación, pero no sé qué está pasando. Creo que no se va a poder grabar. Bien, más bien continuaremos con la clase. Bien, compañeros, ¿qué les estaba diciendo hace rato? En relación a que el ámbito penal y el ámbito civil. En el ámbito público está el derecho constitucional, habíamos indicado eso, ¿no ve? Está el derecho constitucional. Y es nuestra constitución política del Estado, donde están diferentes deberes y todo eso. Ahora, la explicación de ese dato era que, ¿por qué es público? ¿Por qué es privado? ¿No ve? Habíamos indicado que dentro del ámbito público, una acción del hombre, una acción del ser humano se vuelve, digamos, penal cuando existe algún tipo de delito. ¿Cuál es ese tipo de delito? Por ejemplo, puede ser un homicidio, puede ser un accidente, un asesinato, etcétera, ¿no? Y todo eso está precisamente reglamentado en esto que denominamos Código Penal, compañeros. Acá está reglamentado todo lo que es el tema de homicidio, de asesinato, de robo, de violación, de hurto, estafa, estelionato, abuso de confianza, etcétera, etcétera. Aquí en este código. A ver, me voy a permitir leer el artículo 251 de este código que nos habla precisamente del asesinato. ¿Qué es el asesinato? Y bueno, van a entender un poquito lo que se trata. Está. Artículo 252. ¿Qué dice asesinato? Artículo 252 de este código.
Código Penal, que dice, será sancionado con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto en el caso de la muerte de una persona. O sea, cuando una persona llega a eliminar o matar a sus descendientes, cónyuge, conviviente, sabiendo que lo son, en otro caso, por motivos fútiles bajos, por alevosía o ensañamiento, en otro caso, en virtud de precios, dones, promesas, en otro caso, por medio de sustancias venenosas u otras semejantes. Otro caso, para facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados. Bueno, ustedes verán que tiene ciertas características el asesinato y eso está regulado dentro del ámbito del derecho público, ¿no? ¿Qué es el homicidio? El que matare a otro será sancionado con presidio de 5 a 20 años. Habrá que ver, ¿no? Cuando se ha dado un accidente, posiblemente sea simplemente homicidio. Pero cuando hay, digamos, cierto tipo de relaciones, intervenciones, cuando hay cierto tipo de mala fe o preparación del crimen, es asesinato. Bueno, y eso está reglamentado en lo que es el tema del derecho público, donde también está la Constitución Política del Estado. Ahora, en el derecho privado, que está precisamente el ámbito civil, está aquí el Código Civil. Y hay que leer este Código Civil, ¿no? En lo que eso es la compraventa de bienes, de casas, terrenos, el caso de la declaratoria de herederos y de los contratos en general. Ahora, cuando hablamos de derecho social, estamos hablando pues del derecho laboral, del derecho de la seguridad social y del derecho agrario. Y todos ellos también tienen su código. A ver, por ejemplo, si hablamos de términos laborales, aquí está un código que habla, digamos, del tema laboral. Código de Derecho del Trabajo. Si hablamos del tema agrario, de la misma manera, en el tema agrario existe una ley. Y esta ley, de la misma forma, se toma en cuenta. Si hablamos de la seguridad social, de la misma manera existe un código. Y así podemos ver, ¿no?, de los diferentes derechos, compañeros, las diferencias que se dan, ¿no?, en ese ámbito. Bien, ¿no habiendo alguna pregunta? Vamos a continuar. Bueno, pongan de título, por favor, Derecho Constitucional. Por favor, pongan de título Derecho Constitucional. Derecho Constitucional. ¿Y qué es el derecho constitucional? Muchos de ustedes escucharán hablar, ¿no?, ¿qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional fundamentalmente lo que va a estudiar es la constitución de un determinado país. Es decir, esta constitución. Esto es lo que va a estudiar el derecho constitucional. El derecho constitucional estudia las elecciones que se dan en un determinado estado. Las elecciones. También va a estudiar de los sistemas de gobierno, de los tipos de estado. En el caso nuestro no podemos ampliarnos mucho, ¿no? Simplemente vamos a ver, para empezar, qué es el derecho constitucional y al respecto precisamente vamos a tener que leer diferentes títulos. Y bueno, sobre eso también les voy a mandar un copiado. Bueno, esto lo tenemos en PDF. Bueno, este copiadito lo tenemos en PDF. Bueno, les voy a mandar
las diferentes definiciones acerca de lo que es el derecho constitucional. Diferentes definiciones acerca de lo que es el derecho constitucional. ¿De dónde viene la palabra constitucional? ¿De dónde viene la palabra constitución? En realidad tiene una diversidad de sentidos. Se dice que el primero que empezó a hablar de la constitución fue Aristóteles. El primero que empezó a hablar de la constitución fue Aristóteles. ¿Qué decía? Una constitución es la dirección u ordenación del Estado respecto de sus varias magistraturas y de manera especial la magistratura que tiene superioridad en todas las cuestiones y asuntos. En síntesis, ¿qué decía Aristóteles de una constitución? Decía que una constitución es una ordenación de cargos. Decía que una constitución es una ordenación de cargos. También decía que una constitución es un modo de vida. También decía que una constitución es un modo de vida. Una ordenación de cargos por un lado y por otro lado un modo de vida. Y creo que lo que decía Aristóteles el siglo VI antes de Cristo hoy es real, pues. Dentro de la Constitución se puede encontrar, por ejemplo, dentro de la Constitución, la distribución u ordenación de cargos. Aquí encontramos capítulos referentes al órgano legislativo, órgano judicial, órgano electoral, órgano ejecutivo, etc. Es una ordenación de cargos. Entonces Aristóteles no estaba tan lejos en esa su definición. Es un modo de vida, exacto, también. La Constitución va a reflejar una forma de vida que tenemos en Bolivia. Para conocer un estado tenemos que conocer su constitución. Cuando ustedes alguna vez viajen al exterior, o tal vez ya lo hicieron, supónganse que van a Brasil. Necesariamente tienen que conocer sus leyes. ¿Qué características tienen estas leyes? O si se van, digamos, al Perú, de la misma manera tienen que conocer la constitución peruana. Entonces, es un modo de vida. Ese modo de vida evidentemente está cristalizado en la constitución política del Estado. Y sobre este aspecto tenemos varias definiciones. A ver, les voy a mencionar algunas. ¿Qué dice Ernesto Daza Ondarza? Ernesto Daza Ondarza dice: la constitución política del Estado es el código fundamental o superley. La constitución política del Estado es el código fundamental o superley, conforme al cual se determina la estructura del Estado, la forma de su gobierno, la organización, funcionamiento de sus órganos, que regularán y garantizarán libertades públicas y se fijarán los límites de actividad del poder. Entonces, ¿qué podemos decir? En la Constitución Política del Estado, evidentemente se nota la organización y la forma de gobierno, ¿no? El funcionamiento de sus órganos. Inclusive, ahí se ve la garantía que tiene cada uno de los ciudadanos, las libertades, los derechos y también las obligaciones. Entonces, es buena la definición de Daza Ondarza. ¿Qué dice Alipio Valencia Vega? ¿Qué dice Alipio Valencia Vega? Bueno, no se preocupen, les voy a pasar copiado de esto en WhatsApp. Pero de todas maneras, leamos aquí. ¿Qué dice Alipio Valencia Vega? La Constitución es la norma o conjunto de preceptos fundamentales de una sociedad jurídica y políticamente organizada. La Constitución es la norma o conjunto de preceptos fundamentales de una sociedad jurídica y políticamente organizada. La Constitución es la ley fundamental porque ella establece primariamente la formación y el desarrollo del Estado y es la Constitución de la que deriva por grado. Bueno, se entiende, ¿no? Entonces,
Constitución tiene toda sociedad jurídica, política, económica, administrativamente organizada. Y Bolivia es una sociedad jurídica, política y administrativamente organizada, ¿no? Y obviamente tenemos nuestra Constitución. Dentro de la OPEA tenemos nuestras propias leyes, nuestras propias normas. Y eso está establecido ¿dónde? En nuestro estatuto de la universidad, ¿no? Está establecida en el estatuto de la universidad. A ver, veamos otra definición. A ver, de Evans de la Cuadra, que es otro autor también. Así como lo estoy pronunciando, ¿no? Evans de la Cuadra, así es. Constitución Política del Estado como un documento solemne que consigna ordenamiento jurídico fundamental del Estado, estableciendo la organización y atribución de los poderes públicos y las libertades de derechos y deberes de la Constitución Política. Bueno, es otra definición también. De Carl Smith, otra definición de derecho constitucional. La Constitución, en sentido absoluto, puede significar una regulación legal fundamental, es decir, un sistema de normas supremas y últimas. Bueno, es también una definición interesante. Otro autor, Hernando Achá. Hernando con H, ¿no? Hernando Achá. Achá, bueno, no es con H. Hernando Achá dice, la Constitución no es más que el conjunto de normas y principios que reglan y norman la vida de un Estado. La Constitución no es más que el conjunto de normas y principios que regulan o reglan y norman la vida de un Estado. Es verdad también, pues la Constitución es un conjunto de principios y normas que reglan o regulan la vida en sociedad. Bueno, podemos ir viendo otras definiciones más. Aquí hay más o menos unos 20 autores, ¿no? De las definiciones que se disponen. Bueno, vamos a ver por último una definición más para que tengamos idea. Pablo Dermisaki, con K, ¿no? Pablo Dermisaki. Este es un autor, este es un, digamos, si se quiere decir, un intelectual boliviano. Pablo Dermisaki conceptúa que una constitución es el código o norma o ley fundamental. Una constitución es el código, norma o ley fundamental de un país que determina la estructura jurídico-política del Estado, la forma o sistema de un gobierno y los derechos y deberes de la población. Bueno, claramente dice, ¿no? Conceptualiza que la Constitución es el código, norma o ley fundamental de un país. Así es, pues. Es una norma o ley fundamental de un país que determina la estructura jurídica política del Estado. Obviamente, eso encontramos nosotros en esta Constitución, ¿no? Eso encontramos nosotros, ¿no? Bueno, a ver, otra ley más, vamos a ver, algo abstracto. No sé si alguna vez han escuchado hablar de Jorge Guillermo Federico Hegel, ¿no? Dice que una constitución es la obra de los siglos, es la idea y la conciencia de lo racional, pero solo el punto en que está desarrollado un pueblo. Bueno, es un filósofo muy complejo, J. Friedrich Wilhelm Hegel, ¿no? Por eso es que nos da una definición medio abstracta, ¿no? Que dice que una constitución es la obra de los siglos, es la idea y la conciencia de lo racional, pero solo al punto en que está desarrollado un pueblo. Bueno, fundamental es un autor que habla principalmente del racionalismo, de la razón, de la ratio. Entonces, por eso es que nos va a decir que una constitución es la obra de los siglos, es la idea y la conciencia de lo racional, pero solo al punto en que ésta ha desarrollado el pueblo. Pero solo al punto en que ésta ha desarrollado el pueblo. Bueno, podemos seguir viendo otras más.
todas maneras, como les voy a pasar el copiado, WhatsApp, PDF, el que quiere, bueno, puede agarrarse una definición, ¿no? Todas son muy interesantes, ¿no? Acerca de lo que hablan y piensan y manifiestan de lo que es una constitución. Las características de una constitución, los fundamentos de una constitución. De todas maneras, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿alguna pregunta, compañeros? Yo creo que vamos yendo bien, ¿no? Bueno, en esta clase pasamos 2 periodos, es por eso que es medio cansador, ¿no? De todas maneras, a ver, sigamos adelante unos 15 minutos más. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, ¿En qué? sí, adelante. Adelante, adelante, compañero. De todas maneras, en estos días les voy a pasar algunos copiados más. Les puedo pasar los libros completos, pero de repente no lo van a leer, ¿no? En cambio, hago un resumen de diferentes libros, ¿no? A veces nos compramos libros y no leemos, ¿no? Lo colocamos en nuestro armario y nada más. Es bueno leer. Leer en la sala, leer en el comedor, leer hasta en la cama, ¿no? Bueno, tenemos que acostumbrarnos a leer. Aparte de salir como universitarios de una determinada carrera especializada, también tenemos que tener pues cultura general, ¿no? A veces nuestros padres, para los cuales o gracias a los cuales estamos en la universidad, quieren vernos pues como personas ya formadas que tienen mucho conocimiento sobre muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la cultura general. Si no hay cultura general, bueno, estamos un poco mal. A veces nuestros padres, ¿no? Que somos el orgullo de ellos, bueno, se alaban, dicen, no, mi hijo está en la universidad, qué bien. Es por eso que también lo hemos sentido mucho, ¿no? El accidente que ha ocurrido dentro de la universidad. Han venido muchos compañeros a estudiar, pero ¿qué se va a hacer? Ha pasado ese hecho tan terrible, ¿no? Y bueno, esperemos que todo se solucione, ¿no? Pero ustedes verán que todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Ahí está. Se puede sancionar a muchas personas, pero si la persona no vuelve a la vida, pues ahí nomás se queda. Ese es el problema, ¿no? Ahí nomás se queda. Bien, esas son las definiciones entonces que les quería comentar. Participar. A ver, perdón un ratito, compañeros. Bien, vamos a continuar, compañeros. Pero ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a tener que nuevamente reinsertarnos. Tenemos solamente 3 minutos por el momento. Bien, a ver. Ya hemos hablado de las definiciones de lo que es el tema constitucional. Bueno, el derecho constitucional, compañeros, también estudia pues a lo que es el Estado. El derecho constitucional estudia a lo que es el Estado. Bueno, alguien me dirá, ¿y qué es el Estado? El Estado tiene pues sus características fundamentales. El Estado, desde el punto de vista de la teoría política, ¿no? El Estado es el fundamento de vida de las personas, ¿no? ¿Y qué
El Estado boliviano, por ejemplo. No se olviden que se llama Constitución Política del Estado. Cada Estado tiene su característica, pero en fin, desde el punto de vista teórico, ¿cómo se debe entender al Estado? ¿Qué es el Estado? Es la sociedad jurídica, política, cultural, administrativa, económicamente organizada. Eso es el Estado, ¿no? Es la sociedad jurídico, político, administrativo, culturalmente organizada. Eso es el Estado. ¿Cuándo se inventó el término Estado? ¿Ves? De repente les puedo preguntar eso en el examen. ¿Cuándo se inventó el término Estado? El término Estado se inventó, compañeros, el término Estado se inventó en el año de 1513 con un pensador muy importante de esa época, 1513. ¿Cómo se llamaba este pensador? Se llamaba Maquiavelo. Niccolo Machiavelli, ¿no? En italiano, pero en español Maquiavelo. Entonces, él fue quien inventó el término Estado. Y hoy por hoy, en los diferentes idiomas, ¿no? States, ¿en qué? En inglés. Etat, ¿en qué? En italiano. Estado en castellano. A ver, en otros idiomas más que podemos ver. A ver, podemos hablar, por ejemplo, en portugués también es lo mismo, Estado, ¿no? Bueno, este término que es tan importante para los estados, es tan importante para la sociedad, bueno, en cualquier momento nos van a cortar, compañero, entonces vamos a tener que reinsertarnos nuevamente, por favor. Estén atentos. Estén atentos, compañeros, que en cualquier momento nos van a limitar el tiempo. Bien. Entonces, ese es el asunto, compañeros. Ese es el asunto que el Estado ha tenido y tiene, digamos, su preponderancia en la sociedad. El Estado, de alguna forma, va a ser estudiado por diferentes autores. Por Se le cayó el Inge.
Bien, vamos a continuar, compañeros. Hubo un pequeño percance energético, cambio de energía de repente. A veces hay descompensación de la energía, bueno, pero vamos a continuar unos minutos más. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, se escucha. Gracias. Gracias, compañeros. Pensé que se había desactivado todo. Bien, estábamos hablando del Estado, ¿verdad? ¿Qué características tiene el Estado? Fue inventado por Maquiavelo el año 1513. Bueno, ¿y de cómo se sabe esto? Porque se habla de esto en el libro El Príncipe, precisamente de Maquiavelo. Maquiavelo escribió muchos libros, la historia de Florencia, por un lado. Escribió sobre la guerra, historia de Florencia. También la segunda década de Tito Livio, ¿no? Y El Príncipe. Entonces, ustedes verán que este tema, digamos, del estudio del Estado es muy profundo, ¿no? Muy profundo. Bueno, estamos hablando de las diferentes denominaciones que tuvo el nombre Estado, ¿no? Vamos a decir, en los States, en los Estados Unidos, inclusive existe un instituto específico de estudiar las características de los estados, ¿no? De los estados y sus repercusiones a nivel mundial. El Estado, compañeros, tiene tres elementos fundamentales. Esto quisiera que tomen en cuenta. El Estado tiene tres elementos fundamentales. Por un lado es el territorio. ¿Qué es el territorio? Lo que estamos nosotros. Estamos asentados en un territorio. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tendrá? Bueno, hay que eso investigar, ¿no? Pero se dice que teníamos en la fundación más kilómetros que lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, una de las características del Estado es el tema territorial. La población, el tema demográfico. ¿Quiénes somos esos? Somos nosotros precisamente, los miembros de esa población. Nosotros estamos dentro de lo que es la población. La población, compañeros, es elemento fundamental, si se quiere decir. Vamos a continuar. Habíamos indicado que el Estado tiene, pues, tres elementos fundamentales, ¿no? E inclusive cuatro, vamos a decir. El Estado inclusive tiene cuatro elementos. Uno es el territorio, que hemos dicho, ¿no? El tema de la superficie terrestre. El tema demográfico, el tema de la población. Un Estado no puede llamarse Estado si no tiene población. Así como una población no puede ser llamada Estado si es que no tiene territorio, ¿no? Ambas cosas, territorio y población, tienen que ir juntas, ¿no? Otro aspecto más. Aparte de población, aparte de territorio, ¿qué se necesita? Gobierno, pues el tercer elemento. ¿Qué pasa si un Estado no tiene gobierno, compañeros? No, pues no es Estado, es cualquier acumulación de personas, ¿no? Necesariamente necesita una estructura gubernamental. Entonces, esos tres elementos, ¿no? Población, territorio y gobierno son los que conforman el Estado. Pero en este último tiempo, ¿qué más se dice que tiene que tener un Estado para denominarse Estado o un conjunto de personas? Tiene que tener, ¿qué cosa? Soberanía. Si no tiene soberanía, un Estado no puede ser Estado, compañeros. O un grupo de personas, aunque sean millones, no puede denominarse Estado. Tiene que tener soberanía. Puerto Rico, por ejemplo, a ver, de donde vienen artistas como Ricky Martin, Wisin y Yandel. ¿Qué más podemos hablar? Maluma, no creo que es Maluma, de otro lado. ¿Qué otros artistas más, a ver, conocen? De Puerto Rico. A ver, Daddy Yankee, creo que también de ahí.
Pero ¿qué ocurre con Puerto Rico? Puerto Rico no es un estado autónomo. No es un estado, es solamente una colonia norteamericana. ¿Por qué? Porque no tiene gobierno autónomo. Depende de los Estados Unidos. Es una colonia norteamericana, Puerto Rico. ¿Alguna vez han escuchado hablar el presidente de Puerto Rico? ¿Han escuchado hablar en las noticias? ¿Alguna vez han escuchado, compañeros? No, pues Puerto Rico no tiene presidente, no tiene autonomía. Por eso se dice pues que un estado tiene territorio, tiene población, tiene gobierno, pero si no tiene autonomía no es estado, ¿no? No es estado, compañeros. Depende de los Estados Unidos, Puerto Rico. En el caso de Bolivia, concretamente, es un estado pues independiente, soberano, ¿no? Tiene su autodeterminación. En el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos territorio, tenemos gobierno, siempre estamos cambiando de gobierno cada 5 años. Y tenemos, ¿qué cosa? Territorio, gobierno y ¿qué? Población, pues, compañeros, población. Entonces, esos son los elementos constitutivos del Estado: territorio, gobierno y población. Y soberanía. Entonces, en algún momento, en algún examen vamos a preguntar, ¿no? Elementos constitutivos del Estado, y ustedes tienen que hablar: territorio, población, gobierno. Esa es la característica de un Estado, compañeros. Esa es la característica. Tenemos nuestro gobierno, somos digamos, autónomos, autárquicos inclusive, porque tenemos una constitución. El Estado boliviano, por ejemplo, ¿de qué está conformado? De departamentos. ¿Cuántos departamentos? 9 departamentos. ¿Cuántos órganos administrativos, jurídicos, políticos existen en el país? Son 4. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano electoral y el órgano judicial. Esos 4 órganos conforman la estructura de gobierno, la estructura, digamos, del Estado. Si nos vamos, por ejemplo, al tema ejecutivo, ¿cómo estará conformado el ejecutivo? Está conformado, pues, de un presidente o presidenta, y más abajo, ¿qué está? Más abajo están los ministerios o ministros. Y más abajo del ministerio, ¿qué es lo que está? Están los viceministros y la característica de cada uno de esos viceministros. Eso lo podemos encontrar en la Constitución Política del Estado. Inclusive aquí están los artículos, ¿no? Podemos señalar los artículos del órgano ejecutivo. Eso hay que buscarlo a detalle para ver precisamente cómo funciona. Desde ya les he indicado, ustedes tienen que comprarse una Constitución Política del Estado. Bueno, eso lo podemos encontrar. Les voy a decir exactamente el artículo de la Constitución Política del Estado. El órgano legislativo lo encontramos en el artículo 145. Y si hablamos del órgano ejecutivo, podemos encontrarlo en otros artículos más. A ver. Vamos a leer con precisión, precisamente, compañeros. En dónde se encuentra lo que se encuentra. Bueno, para poder verificar a detalle. Bueno, podemos encontrar el artículo 166. 165, vamos a decir. Artículo 165. De nuestra Constitución, artículo 165. El órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado y las ministras y los ministros de Estado.
Y aquí nos habla de todas las características. El 168, por ejemplo, el periodo de mandato de la presidenta o presidente de la República es de 5 años y pueden ser electas o reelectos por una sola vez de manera continua. Es decir, por una sola vez a una autoridad como el presidente se le puede reelegir. Ya no va más, ahí nomás acaba, ¿no? Y eso nos dice la ley en el capítulo referente al órgano ejecutivo. Ahora, si nos vamos a otros órganos, el legislativo, por ejemplo, de la misma manera podemos encontrar otras características. Por eso les digo que se compren esta Constitución para tener un conocimiento pleno de lo que es nuestra legislación. Y reiterando, ¿no?, que la legislación está compuesta precisamente de lo que es el derecho positivo. Y el derecho positivo está compuesto del derecho público, derecho privado y derecho social. Bien, compañeros, si no hay ninguna pregunta, con eso acabaríamos. Desde ya les voy a pedir que me hagan llegar al grupo o a mi WhatsApp sus grupos, por favor. Les voy a repartir a los trabajos de investigación. Eso les voy a pedir, compañeros, que me hagan llegar a mi WhatsApp sus grupos ya elaborados, de 5 personas, ¿no? Ya hemos dicho. No sé si hay alguna pregunta. Sin embargo, por las clases que no han pasado muchos, que creo que son muchos los inscritos, pero que no están pasando clases, voy a grabar, bueno, les voy a dar en CD o directamente, veremos. Sería bueno que elijan un representante del curso, compañeros, para poder coordinar con ellos, aunque no se conocen, ¿no? Pero sería bueno que elijan un representante del curso. Les voy a grabar las 2 o 3 primeras clases para que no haya un desfase, ¿no?, en realidad. ¿Está bien, compañeros? Bueno, con eso concluiríamos entonces la clase. Nos veríamos el próximo sábado. No les estoy dando trabajo de investigación, pero de repente lo voy a pasar en el grupo. Algún trabajo de investigación. Pero desde ya los trabajos, como ya hemos indicado, tienen que hacerlo en un cuaderno, a mano alzada, un cuaderno de 50 hojas, tamaño carta, compañeros. Bueno, ya está claro, creo, ¿no? En eso quedaríamos entonces, compañeros. Si no hay ninguna pregunta. Una consulta. Sí, adelante. ¿El tamaño del cuaderno puede ser más pequeño, Inge? Es que ya había comprado uno más pequeño. También no hay problema. Eso para uniformizar, ¿no? Es que semestres anteriores me han dado en todo tipo de tamaño de cuadernos, medio terrible se veía. Solamente yo veía para que sea más uniforme, ¿no? Obviamente en el cuaderno tiene que tener nombre y apellido, porque yo en algún momento voy a recoger, compañeros. ¿Está bien? Y voy a ver las fechas también. Yo estoy anotando la fecha en la cual les estoy dando un trabajo, ¿no? Voy a revisar las fechas en las cuales han hecho los trabajos. ¿Está bien, compañeros? Eso quedaríamos si no hay ninguna pregunta más. Inge, una sugerencia, ¿no pueden ser los grupos creados por usted? Porque no los conozco a ninguno. Pero ya es 7º semestre, ¿no? ¿Acaso no se conocen? Ya estamos formando grupo, Inge, ya. Ya pues, pero ¿por qué no hacen en el WhatsApp nomás? Pues no me falta grupo, así no hay problema, en el grupo pueden hacerlo. Ahí se conocen, ¿no? Ya somos 4, digamos, o ya somos 5, etc. A 6 personas pueden estar, ¿no? En el grupo, no siempre 5. Después de 6. Mediante el grupo, comuníquense, compañeros. ¿Está bien? Mediante el grupo. Porque si son 70, la verdad es que muchos no están asistiendo a clases. Yo solamente estoy teniendo la lista de los que están viniendo a clases. Ya, en eso quedaríamos entonces, compañeros. Nos vemos entonces. Chao, la próxima semana. Hasta luego, compañeros. Chao, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Vayan a festejar, pero creo que no es Hasta permitido. luego, Inge. Bueno. Va a ser de